Hola queridos estudiantes, esta semana, continuando con el curso de matemática, vamos a revisar el tema operaciones con conjuntos. Vendría a ser una segunda parte, ¿no? De lo que se trabajó la semana pasada. Bien, vamos a empezar definiendo eh, algunas operaciones, ¿ya? De los conjuntos. Bien, vamos a empezar con la unión o reunión de conjuntos, ¿no? Si tenemos dos conjuntos que podrían ser representados por las letras A y B, la unión se representa o se entiende como eh, la mezcla, ¿no? Podemos entenderlo así, en palabras más sencillas, como mezclar todos los elementos que tenemos dentro de un conjunto, ¿no? Entonces, se denota con, con la forma que podemos ver aquí. A ver, déjenme un momento. Vamos a... Ya, ahora sí. La manera de denotar el conjunto, la unión de conjuntos, es A unión B. ¿No? Entonces, esa es la manera, ¿no? Se utiliza el símbolo que podría parecerse a una U, ¿no? Bueno, no es precisamente una U, es un símbolo que nos indica que los conjuntos A y B están unidos, están mezclados, se han reunido todos los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, ya, tenemos aquí el conjunto A, fíjense, que tiene elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B tiene elementos 3, 4, 6 y 7. Si nosotros unimos, mezclamos, reunimos estos dos conjuntos, tendríamos que el conjunto A unión B sería 1, 2, 3, 4, 6 y 7, ¿no? Si en caso se repiten los elementos, se considera solo como uno, ¿no? Como un elemento. Bien, entonces gráficamente se representa así, ¿no? Tengo dos conjuntos A y B y la unión es toda esa parte sombreada. Bien, también tenemos la intersección. ¿Y qué viene a ser la intersección? La intersección viene a ser, ¿no? Los elementos que tienen en común. Comparamos dos conjuntos y qué elementos tienen en común. Esa va a ser la intersección. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que el conjunto A tiene como elementos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el conjunto B 5, 6, 7, 8 y 9. Un simple análisis, una simple observación nos hace dar cuenta que lo que tienen en común ambos conjuntos son los elementos 5, 6 y 7, ¿no? Entonces la intersección viene a ser 5, 6 y 7. Gráficamente se entiende de esta manera, ¿no? Esta área es el área de la intersección, ¿no? Algo característico en estos dos tipos de operaciones con conjuntos es su definición, ¿no? Lo que los va a diferenciar. En el caso de la unión de conjuntos, se define, ¿no? De la siguiente manera. Por medio de una notación por comprensión, podemos leer ese conjunto diciendo A unión B es igual, ¿no? O es el conjunto con elementos X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. O sea, si yo obtuviera un elemento de A unión B, ese elemento o bien pertenece a A o pertenece a B, ¿no? Pertenece a o pertenece a B, ¿no? Hay una, en este caso, en el sentido de lógica, habría una disyunción y en el caso de la intersección, ¿cómo se define? A intersección B, ¿no? Es igual o tiene elementos X tal que X pertenece a A y pertenece a B. Entonces los elementos de la intersección pertenecen a los dos. Los elementos de una unión pertenecen a uno o a otro. ¿Ya? Bien. Uy, perdón. Veamos el siguiente.
diferencia. ¿A qué le llamamos diferencia? ¿No? Si tenemos dos conjuntos, A y B, vamos a llamar diferencia, pues podremos entenderlo también como una resta, ¿no? Como una resta cuando restamos números naturales, ¿no? Resta de números enteros. Parecido. En este caso estamos trabajando con conjuntos y se le llama diferencia. ¿Ya? Lo correcto es referirse como diferencia. ¿Y cómo se refiere? Por ejemplo, tenemos aquí a los conjuntos A y B, ¿no? A 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y B tiene 5, 6, 7, 8 y 9. A menos B, ¿no? Tal como se representa ahí, sería la unión, o sea, la unión de A y B, pero nada de B. O sea, ningún elemento de B se considera. Por lo que el área sombreada de A menos B vendría a ser solamente esta zona. O sea, nada de B. Fíjense que B está en blanco. No consideramos ningún elemento de B. Es lo que significa A menos B. Ahora, hay que entender también que A menos B es diferente a B menos A. Porque B menos A, su gráfico sería así, ¿no? Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Entonces, si me dicen B menos A, no debiera haber ningún elemento del conjunto A. Entonces, solamente esto sería el área sombreada. Y este sería, a ver, ese sería B menos A. Fíjense que si comparamos con esta gráfica, que es A menos B, son distintos, ¿no? Tienen áreas sombreadas diferentes, ¿no? A menos B está en esta zona y B menos A está en esta otra zona. ¿Ve? Son diferentes. También tenemos otro tipo de diferencia y es conocida como diferencia simétrica. ¿Cómo se entiende la diferencia simétrica? La diferencia simétrica la podemos reducir en una frase y decir que es todo menos la intersección, ¿no? O sea, unimos, aquí está su definición misma, fíjense aquí, una definición, se une A unión B, ahí está, A unión B, pero le restas, le quitas la intersección. A unión B menos la intersección. Entonces, la zona donde están los elementos de la diferencia simétrica son estas de aquí, esta y esta. Pero nada de la intersección, ¿no? Pero nada de la intersección. Bien, otra forma también de definir esta A diferencia simétrica de B, ahí está, A menos B unido con B menos A, ¿no? Bien. Tengamos eso en cuenta, esas definiciones en cuanto a la diferencia simétrica. El símbolo, como ya habrán observado, miren, vamos a decirlo, triangulito, ¿no? Es un triangulito ahí que representa a la diferencia simétrica. Ya. Veamos la otra operación, es el complemento. ¿Ya? En palabras sencillas, ¿no? Y para no alargar más la explicación, el complemento es lo que le falta a un conjunto para ser el conjunto universal. Bueno, aquí aún faltaría sombrear en esta gráfica. O sea, si el conjunto es A, el complemento de A sería toda esta zona. O sea, toda esta zona le falta para ser el conjunto universal. Conjunto universal se entiende como este conjunto que es más grande, donde está el conjunto A, ¿no? Entonces, hay varias formas de representar el complemento. Lo podemos decir acá, aquí nos muestran, ¿no? Las formas de denotar o simbolizar el complemento de A, ¿no? De esta manera, es A complemento, o simplemente la A con una C pequeñita, o la A con una comillita ahí arriba, una apóstrofe, o también complemento de A, así, ¿no? C de A, ¿sí? Los más usados son estos dos, según lo que se vea en algún problema, ¿ya? Entonces, estos cuatro símbolos, 1, 2, 3, 4 símbolos, representan el complemento. Y no se olviden, el complemento es lo que le falta al conjunto para ser el conjunto universal. Bien, viendo
y habiendo revisado estos conceptos con los que hemos también hecho la semana pasada, podemos tener otro tipo de ejercicios, como por ejemplo este, mire, podemos resolver este problema. Dice, si se sabe que A es igual a ABC, ¿no? Tiene elementos A, B y C, y B tiene elementos D, E y C. Determina N. ¿Qué significa N? Significa el cardinal. ¿Recuerdan? La semana pasada hicimos eso, ¿no? El cardinal de la diferencia simétrica. Vamos a ayudarnos con un gráfico para poder contestar con mayor precisión esta pregunta. Entonces, tengo el conjunto A. Voy a poner conjunto A. Y vamos a poner de otro color el conjunto B. Ok, listo. Listo, ahí tenemos. Ahora, vamos a colocar sus elementos. El conjunto B tiene los elementos D, E y C, ¿no? Entonces puedo poner aquí D, E y C. C estaría aquí. ¿Por qué estaría allí? Porque resulta que también el conjunto A tiene elementos A, B y C. Ahí está. Mira, fíjate que C también estaría dentro del conjunto A. Y también está en conjunto, ¿no? Está dentro del conjunto B. Entonces, C es el elemento que está en común. Pero bueno, necesitamos saber los elementos que están en la diferencia simétrica AB, ¿no? A diferencia simétrica de B van a ser. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo era la diferencia simétrica? Recuerda, la diferencia simétrica es todo menos la intersección. O sea, sería esta zona, ¿no? Esta zona. Pero no consideramos la intersección. Ya está. Entonces los elementos van a ser A, A, B, D y E. Listo. Esos cuatro elementos. Entonces el cardinal, o sea, el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene la diferencia simétrica de B? Contamos, tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? 4. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, si A, diferencia simétrica de B, es igual a 6, 7, 8 y 9, y B es 2, 3 y 4. Calcula, dice, ¿no? Calcula el cardinal de A unión B. Bien, tenemos esos datos. Vamos a dibujar usando un diagrama de Venn, ¿no? Por cierto, a estos diagramas que estamos haciendo, estos gráficos, se les conoce como diagramas de Venn Euler. ¿Ya? Bien. Entonces, primero tenemos dos conjuntos, un conjunto A y otro conjunto B. Listo, ahí están A y B, los conjuntos. Me dice que el conjunto B tiene acá dice el dato, mira, dice que tiene elementos 2, 3 y 4, ¿sí? 2, 3 y 4. Y nos dice también aquí que la diferencia simétrica, o sea, ¿cuál sería? Vamos a pintar la diferencia simétrica antes de, era todo menos la intersección, o sea, esta parte es la diferencia simétrica, lo vamos a poner en color verde. Ya, esa parte. Allí deben estar, ¿qué elementos? Deben estar los elementos 6, 7, 8 y 9. Listo. ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿No? ¿Cómo vamos a ubicar a estos elementos de la diferencia simétrica? Tienen que estar en esta zona. Fíjense que entre la diferencia simétrica y el conjunto B no tienen elementos en común. ¿Qué significará eso? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Dónde voy a colocar el 6 entonces? ¿Dónde voy a colocar el 7, el 8 y el 9? Obviamente donde no voy a colocar el 6, 7, 8 y 9, estos elementos, es en el área verde. Perdón, donde no voy a poner es en la intersección, ahí no van a estar. Van a estar aquí, podrían estar aquí, podrían estar aquí y aquí. ¿Cuál sería el problema de poner 8 y 9 en ese punto? Aquí me da el dato y me dice que en el grupo B, perdón, en el conjunto B, solo están 2, 3 y 4, pero 8 y 9 no están. Entonces habría que retirar al 8 y el 9 de ahí, ¿no? Este 8 ni tampoco este 9 pueden estar allí. Entonces, ¿dónde estaría?
lo más probable que estarían aquí. Ya. Y listo. Y los elementos del conjunto B, ¿dónde podrían estar? ¿No? Los elementos del conjunto B son 2, 3 y 4. ¿Ahí pueden estar? No, porque si están allí, en esa área verde, tendrían que aparecer también en la diferencia simétrica. Y fíjense que en la diferencia simétrica 2, 3 y 4 no están. Entonces, ¿dónde los voy a colocar? Si no están en la diferencia simétrica es porque están en la intersección. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos, a ver, aquí. Entonces tendrían que estar aquí. 2, 3 y 4. Siguen siendo parte del conjunto B, ¿no? Siguen siendo parte del conjunto B, pero no son parte de la intersección. Perdón, no son parte de la diferencia simétrica. Perdón, ¿no? No son parte de la diferencia simétrica. ¿No? Por eso es que no vamos a ponerlo en la parte verde que hemos señalado. Listo. Entonces, bueno, aquí tapé la pregunta. Ahora sí, ¿qué nos pregunta? La unión, ¿no? ¿Cómo sería la unión? La unión es todo, ¿no? ¿Recuerdan? La unión sería todo el conjunto, ¿no? Los dos conjuntos, así todo esto sería la unión. Entonces, A unión B tendría que ser, a ver, pongamos por extensión sus elementos. El número 2, el número 3, ¿no? El número 4, ¿qué más? El número 6, el 7, el 8, y bueno, aquí me falta más, voy a ponerlo aquí abajito, y el 9, cerramos paréntesis, ¿no? Son todos los elementos. Me preguntan el cardinal de A unión B, entonces, ¿cuántos elementos tiene? Contemos, ¿cuántos elementos hay? 7 elementos, listo. Ese es el cardinal, entonces, de A unión B, para este problema. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. 3. Dice, si A intersección, no, perdón, si A diferencia simétrica de B es tal, ahí está, A unión B es tal, calcula A intersección B. Listo. Vamos a dibujar los dos conjuntos. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Ahí está. A diferencia simétrica de B significa esta zona, ¿no? En esta zona, ¿quién tiene que estar? Tienen que estar 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Y luego me dice que A unión B son estos elementos. Uy, lo he tapado mucho. Ya, listo. Son esos elementos. 6, no, perdón, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es la unión. Sabemos que la unión es todo, ¿no? La unión viene a ser todo. Todo, ¿no? Entonces, en la unión dice que están esos números, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero en la diferencia simétrica están 6, 7, 8 y 9. Entonces, podríamos hacer la siguiente suposición. Podríamos suponer que, por ejemplo, aquí está 6, aquí va a estar 7, y aquí podría estar el 8 y podría estar el 9. ¿Sí? Podríamos hacer eso. Listo. Pero según lo que vemos, el dato me dice que la unión también incluye, y acá está 6, 7, 8 y 9, pero hay 4 y 5. ¿Dónde estarían ese 4 y 5? Estarían en la intersección. Como están en la intersección, por eso ya no aparecen en la diferencia simétrica. Porque la diferencia simétrica solamente es la parte que está aquí en color verde. ¿Ya? Pero en la unión hay que considerar a todos, a toditos. Y ya está. Entonces 4 y 5 aparecen en la unión, pero no aparecen en la diferencia simétrica. Entonces, la intersección de A y B sería, ¿qué elementos? El 4 y el 5, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene la intersección? El cardinal, ¿cuánto es? 2. Hay dos elementos, ¿no? El cardinal entonces sería 2 y esa sería la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Si A unión B, ahí está, es A, B, C, D, E, y B es igual a C, D, y A, ahí está, me mencionan A es A, B, E, calcula el cardinal de B menos A.
Bueno, creo que los datos que nos han dado, que nos proporcionan son suficientes. El conjunto A, vamos a poner aquí el conjunto B. No, vamos a poner, dice A unión B. A unión B es todos los conjuntos, ¿no? Me dice que B es AC, ACD. Y A es ABE. ¿Tienen algún en común que tienen? ¿No? El conjunto tiene el elemento A minúscula y el conjunto B también tiene el elemento A minúscula. Entonces la intersección sería A. ¿Sí? Ambos tienen A. Entonces, bueno, según los datos, faltaría aquí el elemento C y el elemento D. Y para el conjunto A faltaría B y la letra E. Listo. Ahora sí, ya está completo, ¿no? A ver, comprobemos que la unión tienen que estar A, B, C, D, E. Entonces ahí está. Sí, ¿no? La unión sería todo esto y están los 5. Sí, aparecen los 5. Perfecto. Entonces vamos bien. Ahora, necesitamos saber cuál va a ser B menos A. B menos A. ¿Cómo se entendía B menos A? Todo menos A. Nada de A tiene que entrar. Nada de A. ¿Listo? Entonces, nada de A implicaría solamente estito. Solo esa zona. ¿Listo? ¿Qué elementos hay en esa zona? C y D. Listo. La pregunta, el cardinal de B menos A. ¿Cuántos elementos hay en B menos A? 2. Listo. Ahora sí, la respuesta entonces sería que el cardinal de B menos A es igual a 2. Siguiente pregunta. Dice, si el cardinal de A unión B es igual a 30, el cardinal de A 22, el cardinal de B 15, calcula el cardinal de A diferencia simétrica de B. Ya, a ver, aquí no nos están dando los elementos, ¿no? Nos están hablando de la cantidad de elementos, el de los cardinales. Listo. A ver, veamos. Dice A unión B tiene 30. O sea, si sumo esta zona, más lo que hay en esta zona, más lo que hay en esta zona, o sea, todo, eso me da, esa es la A unión B, ¿no? ¿Cuántos elementos hay ahí? Me dice que hay 30. 30 elementos. ¿De qué? Bueno, no sabemos de qué. Solo sabemos que hay 30 cosas ahí, en todo eso. Ahora, como dato me están dando que el conjunto A, vamos a ponerle así, tiene 22 elementos y el conjunto B tiene, ¿cuántos? 15. 15. Listo. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, la pregunta es con respecto al cardinal de A diferencia simétrica de B. A diferencia simétrica de B es esto de acá, ¿no? Vamos a pintar en color verdecito. Esta zona, estas dos zonas, ¿no? Son la A diferencia simétrica de B. Perfecto. Tenemos los datos y ahí va con la pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Si sumáramos los elementos que hay en A y B, ¿no? Sería 22 más 15. Obtenemos que eso es 37, ¿verdad? 37. Pero solamente hay 30 en total. Hay 7 que está de más. ¿Qué está pasando? Pues, sí, bueno, a esos 37 le restamos los 30 que en realidad tenemos, el total, porque A unión B es 30, así estaba el dato. Hay 7, ¿no? Hay 7 que está de más. ¿Esos 7 dónde están? Esos 7 que están de más son la intersección, o sea, están aquí. Hay 7 elementos ahí. Listo, listo. Entonces, si queremos saber cuánto hay en esta zona y en esta zona, porque es lo que nos están preguntando, ¿no? La diferencia simétrica, mm, es fácil, ¿no? Yo puedo decir que si aquí hay 7 en la intersección y en total son 22, ¿no? Puedo decir que aquí hay 15.
15 más 7, este 15 más el 7 de la intersección me da el total 22. Perfecto. Listo. Y en el caso de este lado, del conjunto B, aquí en esta zona, si ya en total hay 15, en la intersección hay 7, ¿no? Aquí tendrían que haber ¿cuántos? 8. ¿Sí o no? ¿Por qué? 7 más 8, 15. Perfecto. Ahora vamos a borrar estas. Ya, listo. Entonces, ¿cuántos elementos habrá en A diferencia simétrica de B? ¿No? En el área verde, ¿cuántos hay? Hay 15 y del otro lado hay 8. Entonces sumamos 15 más 8, ¿cuánto es? 21. Entonces quiere decir que en la diferencia simétrica hay 21. 15 más 8, 20. Ah, no, perdón. ¿Por qué 21? Muy bien, se habrán dado cuenta, ¿no? Es 23. 15 más 8, 23. 23 en total. En la diferencia simétrica. Pregunta 6, ¿no? Pregunta 6. Dice, se parece mucho a la pregunta anterior. Nos dan datos similares. A ver, el conjunto A, tenemos un conjunto B. Pero me dicen que la diferencia es... vamos a ponerle un nombre. Este es A y este es B. Listo. Los datos, mira. El número de elementos, el cardinal de A diferencia simétrica B es 30. O sea, quiere decir que aquí y con lo que hay aquí en esta zona, solo son 30. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me dice? Hay otro dato. Dice el cardinal de A unión B complemento. Ya, hay un conjunto universal. Hay un conjunto más grande. Donde están A y B. Es el conjunto U, universal. ¿No? El conjunto universal. Este conjunto universal. Me dice que el complemento de eso es 20 elementos, ¿no? El cardinal del complemento de A unión B es 20. O sea, quiere decir que acá afuera, en toda esta zona, aquí en toda esa zona, en toda esa zona, aquí afuera, ahí, hay ¿cuántos elementos? 20. Aquí dice, bueno, eso es lo que dice, 20. Ya, 20 aquí. Y luego dice el número de elementos de la unión es 100. Ya, entonces aquí vamos a agregar ese dato. Aquí en la unión. Dice que la unión, vamos a ponerlo aquí. La unión tiene 100 elementos. Y me pide determinar el número de elementos, o sea, el cardinal de A intersección B. Quieren saber cuánto hay aquí en la intersección. Listo. Es fácil lo que vamos a hacer, mira. Ahorita, con los datos, ¿cuántos elementos tenemos, no? 30 más 20. ¿No? Tenemos 30 más 20, ¿cuánto es? 50. Hasta ahí tenemos 50. ¿No? O sea, tenemos 50 aquí, aquí y aquí, ¿no? 20. Ya. ¿Y qué nos falta? Saber cuántos hay en la intersección, ¿no? En la región que está de color anaranjadito. ¿Verdad? Eso nos falta. Ya. Y si en total hay 100, ¿cuánto tendrían que haber ahí? ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos 100. El total es 100. Menos los 50 que ya están ahí según los datos. Ya, faltan 50. Entonces estos 50 que faltan están aquí en la intersección. Listo. Ya está. La pregunta está casi contestada. Entonces el número, vamos a colocar aquí, ¿no? La respuesta. El número o el cardinal, mejor dicho, el cardinal de A intersección B es, ¿cuánto? 50. Uy, pero no ha salido bien ese número. No ha salido escrito bien. No, pero se entiende perfectamente. 50, listo, ya bueno, está algo mejor. Así de sencilla, esa es la respuesta. Listo. Veamos una pregunta más. Aquí, ¿qué operación representa la zona sombreada? Tenemos, miren, dos gráficos. Bueno, primero veamos este.
Tenemos ese gráfico y hay que ver qué operación representa. ¿Qué operación les parece? El área sombreada, la parte que está en azulito, está de aquí. Esta, mira, nada de B. ¿A qué le suena eso? Que esté nada de B. O sea, hay que restarle B. Hay que quitarle B. A la diferencia de A menos B. Ahí está. Esa área sombreada es A menos B. Todo menos B. Listo. El siguiente dice, ¿qué operación representa la zona sombreada? Miren, está todo, está el sombreado, este en plomito, pero no está sombreado A y B. ¿Y qué son A y B? A unión B, ¿sí o no? La parte que no está sombreada es A unión B, y la parte que está sombreada sería el complemento de A unión B. O sea, lo que le falta a A unión B para hacer el conjunto universal. Esa sería el área sombreada. Toda esa parte que está en plomito. Bien, nos quedamos aquí. Espero este material les sirva para que puedan trabajar con el material, con las fichas que les voy a enviar.